Bienvenidos a una emisión más de Mujeres sin Filtro, este programa que hace parte de la franja institucional de la Universidad del Valle y que busca posicionar la opinión de las mujeres en distintos temas de la conversación cotidiana que ocupan la agenda informativa. Hoy, como siempre, vamos a estar tratando un tema de interés, trayendo una conversación para que ustedes, a través de nuestras redes sociales, puedan también participar, porque su opinión es muy importante para nosotras. Así que les leemos a través del @canal Univalle TV y el @Univalle Hall. Hoy, de la mano de dos expertas, voy a estar analizando un poco de qué manera se vive y afecta a los cuerpos de las mujeres la violencia obstétrica en nuestro país. Pero antes, por supuesto, de presentarles a nuestras invitadas, ¿qué tal si vamos a revisar nuestro contexto? La violencia obstétrica es una realidad poco visibilizada, aunque afecta profundamente la vida de muchas mujeres y familias. A través de prácticas invasivas, coercitivas y en ocasiones degradantes, se limita la autonomía de las mujeres en uno de los momentos más significativos de sus vidas, el parto. Este tipo de violencia va desde la falta de consentimiento en procedimientos médicos hasta la negación de opciones de parto respetado, y es común en muchos países, incluido Colombia. Estudios recientes indican que 1 de cada 3 mujeres en América Latina ha sufrido violencia obstétrica, especialmente en hospitales públicos donde la sobrecarga de trabajo y la falta de capacitación en prácticas humanizadas contribuyen a estas experiencias negativas. En Colombia, las cifras son alarmantes. En 2019, la Defensoría del Pueblo documentó cientos de denuncias, muchas relacionadas con la falta de respeto por el plan de parto y los derechos de las mujeres a una atención digna y respetuosa. ¿Es posible que esta violencia se mantenga en la sombra por la falta de capacitación o por normalización de ciertas prácticas? ¿Qué impacto tienen las familias y en la percepción de la atención de salud pública? Hoy, en Mujeres sin Filtro, la violencia obstétrica. Y justamente para articular esta conversación quiero presentarles a las expertas que nos acompañarán en el desarrollo de este capítulo. Quiero saludar a Alejandra Ordóñez, quien se encuentra conmigo en el set. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica y salud mental perinatal. Es magíster en psicología de la Universidad del Valle, diplomada en psicoterapia en violencia obstétrica del Observatorio de Violencia Obstétrica OVO de Chile y profesora del programa de psicología y programa de estudios de género, directora del consultorio de atención psicosocial CAPSI de la Universidad ICESI. Alejandra, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El gusto, por supuesto, es todo nuestro. Y tenemos también hoy acompañándonos a Elisa Jojoa Tobar, quien nos acompaña desde el escenario de la virtualidad. Elisa es enfermera especialista en promoción de la salud, magíster en salud intercultural con énfasis en salud sexual y reproductiva. Es además especialista en enfermería materno-perinatal, partera tradicional, doula y consultora perinatal. Ella además se desempeña como docente y coordinadora de la Red Colombiana Parir en Paz, del programa de enfermería de la Universidad del Cauca. Elisa, bienvenida a Mujeres sin Filtro, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarlos en este espacio tan interesante. Pues por supuesto el agradecimiento es nuestro porque esta es una conversación que nos convoca cada vez más, que gana más fuerza en términos de que las mujeres estamos logrando hablar, expresar y sobre todo reconocer los hechos que generan traumas o procesos no tan fáciles a la hora de entrar en nuestro proceso de parto. Por supuesto hay que entender que la violencia obstétrica no únicamente se consolida o se constituye en el momento puntual del parto, sino que hay toda una serie de acciones que afectan los cuerpos maternantes alrededor del proceso de la gestación. Pero justamente quiero empezar por ahí, y es que aunque puede parecer un término que todo el mundo conoce y relaciona, muy seguramente no, y por eso entonces se dan los malos enfoques. Alejandra, en este caso, ¿cómo podemos definir la violencia obstétrica? Bueno, digamos que desde las investigaciones que se han hecho en América Latina, las investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, desde la antropología médica, pero también desde las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las ciencias humanas, hemos hecho un gran esfuerzo por definirla, porque además
no se constituye concretamente o digamos que no solamente se revela en grandes hechos, ¿cierto? Como que podríamos empezar por ahí, por definirla como un proceso de apropiación de los procesos de salud sexual y reproductivos de las mujeres y de las personas que gestan y paren, ¿cierto? Entonces, quizá como para acercar un concepto de violencia obstétrica para quienes nos ven y no necesariamente se aproximan como a las investigaciones o a la academia, podríamos decir que es un proceso de apropiación en el cual hay involucrados vulneración de derechos sexuales y reproductivos y derechos en salud también, y podríamos pensar que una definición sería mucho, muy pronto o poco y muy tarde, ¿cierto? O sea, tiene que ver con dejar de hacer procedimientos cuando se deben hacer, o sea, dejar de garantizar derechos en salud, dejar de proteger la dignidad, la autonomía en el contexto de la atención en salud a las mujeres, pero también tiene que ver con hacer excesivamente, ¿cierto? Con hacer procedimientos no consentidos, con hacer procedimientos en los que no están clínicamente justificados, con realizar intervenciones invasivas con efectos iatrogénicos. Entonces podríamos pensar que tiene que ver con una apropiación de los procesos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y sobre todo el despojo de la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Importante, por supuesto, poder empezar a acercarnos, pero entonces finalmente somos una sociedad que a través de lo cultural cimenta muchas prácticas. Por supuesto, el lenguaje, lo simbólico, lo semiótico y lo semántico transversalizan las conversaciones alrededor de los procesos. Este va a ser, por supuesto, un programa donde vamos a acudir a algunas expresiones coloquiales para poder también desescalar un poco todo este lenguaje y que nos permita llevar esta conversación desde la cotidianidad, pero también, por supuesto, a los hallazgos que se dan tanto desde la investigación médica como en este caso desde la investigación psicológica. Por eso mi pregunta para ti, Elisa, en este caso, ¿cuáles son esas prácticas a través de las cuales nosotros podemos empezar a identificar cuando médicamente se está siendo víctima de violencia obstétrica? Bueno, aquí yo creo que también es muy importante poder reconocer que este término también lo acompaña de violencia ginecobstétrica, ¿no? Que es esa violencia tanto de género como institucional que se da a lo largo de todo el proceso reproductivo y que incluye también todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia materna. Es decir, es una forma de violencia que no solamente se materializa en el momento del parto, aunque digamos que es como un momento crítico donde se documentan muchas de estas experiencias, sino que también lo podemos encontrar a lo largo del proceso de atención de todo el ciclo reproductivo. En la violencia obstétrica se reconocen 4 formas del ejercicio de esta violencia. Hay violencia física, psicológica, simbólica e incluso sexual. En la violencia física, por ejemplo, está todo lo que trataba también Alejandra, y digamos que hay una sombrilla grande que las incluye, y es que no se respetan los tiempos biológicos del parto, y digamos que se aceleran de forma a través de muchos procedimientos, como por ejemplo la episiotomía, que es un corte que se hace para ampliar el canal del parto, las cesáreas innecesarias, la inducción del parto con un medicamento sintético que es la oxitocina, que podríamos producirlo también de manera natural. Ahora cada vez se está desestimando más, pero por ejemplo el rasurado también era otra forma de violencia física que se materializaba allí. Casos de palmadas, por ejemplo, muchas mujeres nos han referido, son escasos, pero por lo menos palmadas en las piernas se han encontrado. Los ayunos prolongados en los que a la mujer se le prohíbe comer, digamos, estamos hablando de un parto sin ninguna complicación, cuando se le prohíbe a la mujer consumir bebidas o alimentos ligeros durante esta etapa, si ella lo pide. Los tactos vaginales frecuentes, o también cuando estos se dan en el ámbito académico, en el que la mujer está expuesta y pasa un estudiante y otro sin pedir su consentimiento, por ejemplo, o cuando son repetitivos también incluye ese. Y aunque hay otra maniobra también que
está desaconsejada y hay evidencia científica que la desaconseja, como es una maniobra que se llama Christeller, en la que se hace una presión fuerte en el fondo del útero para, como se dice el personal, ayudar, muy entre comillas, a que el parto se dé. Es una maniobra que está prohibida, pero sin embargo se sigue haciendo. De manera que estas son y otras más, digamos, desde la parte física, como encontramos esta forma de violencia. A nivel psicológico encontramos todo lo que tiene que ver con amenazas. Si ahora si usted no colabora, su hijo se va a morir. Que por ejemplo una frase como esta está también inmersa la culpabilización, en donde se avergüenza también a las mujeres, ¿cierto? Se hacen comentarios que las avergüenzan. Por ejemplo, muchas mujeres que están, esta frase va a ser muy dura, pero es necesario decirla para que veamos el nivel o la carga que tiene, la carga tan fuerte de estigmatización que trae. Muchas mujeres que a partir de la ley de parto respetado están llevando su plan de parto, les han dicho, por ejemplo, ustedes las que quieren parir como las indias, por ejemplo, porque llevan un plan de parto y en él piden que tengan un parto vertical. Se les han hecho ese tipo de comentarios. A otra mujer, por ejemplo, que pidió su placenta, una mujer indígena que pidió su placenta, le dijeron, ¿para qué quiere la placenta? ¿Qué va a hacer con eso? Es que la quiere comer. Esta mujer lloraba contando eso porque pues, es una práctica cultural muy importante para nuestros pueblos indígenas. Todos los regaños, ¿cierto? O los castigos, como por ejemplo el aislamiento a la mujer que se está quejando de dolor, la aíslan en una zona pues, o la obligan a que le ponga algo en la boca para no escuchar sus gritos. Estas y otras formas más a nivel psicológico las podemos encontrar. También está la violencia simbólica, ¿no? Es todas esas formas en que hacen que la mujer la hacen sentir menos solamente por el hecho de ser mujer. Y aunque son muy contados los casos, o también que no están todos documentados, encontramos violencia sexual también en el marco de la atención obstétrica. Eso por lo menos encontramos un caso en el que hicimos aquí desde la Universidad del Cauca. Y como les digo, son muy escasos, pero hemos encontrado casos de violencia sexual en el marco de la atención obstétrica. Adicionalmente, y creo que para nuestro contexto colombiano, en un país multiétnico y pluricultural, es importante también señalar que se configura como violencia obstétrica la estigmatización y el no reconocimiento o prohibición de prácticas de cuidado cultural que son súper importantes para nuestros pueblos y que las personas que tienen estas prácticas de los pueblos indígenas y de los pueblos afro, cuando no se reconocen, hace parte también de la violencia obstétrica, cuando no se les permite por lo menos abrigarse en el posparto, cuando no se les entrega la placenta o se hacen comentarios despectivos respecto a esta práctica, cuando no se les facilita o no se reconoce que hay una alimentación en el posparto, especialmente que hace parte de sus prácticas de cuidado cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, o que no les permite, por ejemplo, la atención del parto en posición vertical, pues también hacen parte de una gran gama de acciones que configuran violencia obstétrica. Pues muchísimas gracias, porque por supuesto con este contexto iremos avanzando entonces en el abordaje de esta conversación, que muy seguramente va a dejar bastantes elementos para que desde hoy podamos revisar los elementos asociados a la violencia obstétrica y gineco-obstétrica de otra manera. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro, hoy abordando la conversación sobre la violencia obstétrica. Y me atrevo también a ponerle el apellido que nos sugería la profesora Elisa en nuestro primer bloque, y es violencia gineco-obstétrica. Esto, por supuesto, para poder evidenciar que son distintos tipos y factores violentos los que afectan a las mujeres, no únicamente en el momento del parto, sino dentro del camino de la gestación. Y justamente quiero compartir unos datos porque las cifras siempre son determinantes a la hora de poder analizar estos procesos que han sido constituidos como fenómenos sociales, pero que realmente lo que son es procesos o construcciones sociales que han estado asociadas a las maternidades. Y es que en Colombia la violencia obstétrica afecta a un gran número de mujeres
y personas gestantes. Y según un estudio realizado en colaboración con el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, la Universidad ICESI y la Universidad Antonio Nariño, se ha observado que un 42.2% de las participantes reportó negligencia durante el parto. Otros comportamientos que representan, por supuesto, violencia y que incluyen represión emocional. 35.7 mujeres dijeron al participar de este proceso de encuestas que fueron reprimidas emocionalmente por quienes les atendieron en su momento. Y otras 27.1% dijeron haber sido amenazadas, que son elementos que constituyen la violencia obstétrica y que bien estábamos, por supuesto, enunciando en nuestro primer bloque. Y esto, por supuesto, es un articulador muy importante para que empecemos a revisar cuáles son esos componentes también que se desglosan sobre las afectaciones en los cuerpos de las mujeres. En este caso, Alejandra, ¿cómo se afecta la salud mental de la mujer, pero también de su entorno familiar? Bueno, yo ahí quisiera hacer una anotación absolutamente importante como en términos de la responsabilidad ética de lo que les llega a las mujeres a través del programa. De ninguna manera lo que voy a enunciar aquí como algunas pistas sobre la experiencia en clínica, sobre la experiencia del acompañamiento a las mujeres que han vivido violencia ginecobstétrica, se constituye en una generalización ni en un diagnóstico, ¿cierto? O casi que, digamos, como que me inquieta mucho que tenga como un cierto valor de predestinación de todas sufrirán de esto o esto o esto si han vivido violencia obstétrica. Entonces, hecha esa aclaración, lo que nos hemos encontrado incluso en el estudio que hicimos también en alianza con la Universidad ICESI y la Universidad Antonio Nariño y Profamilia, tenía que ver sobre todo con digamos, como con afectaciones que estaban relacionadas y que ligaban las afectaciones en el cuerpo y las afectaciones a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, hay mujeres que han vivido depresión posparto tras un parto traumático y violento en el que se le han vulnerado sus derechos. Hay mujeres que han tenido, por ejemplo, dificultades para la lactancia materna, para establecer el vínculo mamá-bebé, ¿cierto? Esa diada allí se ve afectada. Efectivamente, ahí si hay familia, pues hay una familia que necesita contener, acompañar esas consecuencias y muchas veces no sabe muy bien qué hacer, ¿cierto? A veces están normalizadas esas prácticas, como tú lo señalabas hace un momento, y la profe Elisa también. Entonces, lo que es absolutamente claro es que es un momento de alta vulnerabilidad subjetiva, psíquica y física. Y como tal, entonces, es absolutamente importante que quienes estamos implicados en ese proceso de atención al parto y el nacimiento, cuidemos ese momento con todo lo que implica, no solamente en términos físicos, ¿cierto? No solamente en términos fisiológicos, sino también que cuidemos esa experiencia como una experiencia psíquica absolutamente determinante, que inaugura un vínculo, ¿cierto? Entonces, lo hemos conversado en muchos escenarios, ¿cierto? Como para una profesional o un profesional de la salud, este puede ser un parto más dentro de los muchos que atenderá, ¿cierto? Pero para esa mujer o para esa persona que está gestando, para esa familia, pues incluso si ya han habido otros partos, ese es un acontecimiento absolutamente importante y como tal lo tenemos que tomar pensando en un paradigma del cuidado y no solamente en un paradigma del resultado que se espera, que es un hijo, una hija y una persona gestante, una mujer vivos o vivas, ¿cierto? Como que tenemos que tratar de pasar, tenemos que pensar cómo hacemos para, como sociedad, como profesionales de las ciencias de la salud, como quienes estamos implicados en acompañar a gestar, a parir y a nacer, tenemos que pensar cómo pasamos de un paradigma que se ha enfocado en mamá, bebé vivos a un paradigma que tenga que ver con el cuidado, ¿cierto? A todos y a todas nos concierne. Entonces, efectivamente, en la investigación que hicimos, pues encontrábamos que había mujeres que nos relataban
pues dificultades emocionales para poder asumir la maternidad, ¿cierto? Como sentir que están en una vulnerabilidad considerable para establecer ese vínculo con ese bebé o esa bebé. Entonces, digamos que eso, como por un cierto compromiso ético y político, no quisiera como decir, claro, todas van a sufrir depresión postparto, todas van a sufrir, no. Hay que orientarnos, digamos, como en términos de la salud mental por caso, hay que ver cada mujer, como en cada mujer y en cada experiencia de parto, incluso a nivel familiar, qué lugar toma esa violencia, ¿cierto? Cómo se configura esa experiencia de vulneración y de violencia, pero lo que sí podemos decir es que efectivamente las afectaciones son absolutamente digamos, como significativas para esa familia, para esa historia de ese o esa bebé que comienza, ¿cierto? Entonces, creo que ahí es muy importante como pensarnos la cuestión del cuidado, ¿cierto? Como pensar, cómo pensamos el cuidado en términos de la salud, cómo acompañamos cuidadosamente. Interesante, por supuesto, porque es también poder reconocer que ese cuidado va en doble vía y que finalmente estamos en un acompañamiento, en un proceso de gestación, de parto y de nacimiento, pero también quien está detrás de ese proceso pues está sujeto a unas dinámicas en las que posiblemente el cuidado no sea el elemento que condiciona su accionar o su práctica, en este caso su práctica médica. Y por eso, profe Elisa, yo quiero preguntarle a usted alrededor de esos desafíos que enfrentan los profesionales de la salud. Hay estándares, hay maniobras, hay prácticas, pero también hemos tenido la posibilidad de evidenciar a través de las redes sociales que los procesos formativos no están siendo tan cuidadosos ni están brindándoles herramientas muy empáticas a los profesionales de la salud para que tengan unas buenas praxis. ¿Cómo estamos enfrentando estos desafíos? O mejor, ¿cuáles estamos identificando? Bueno, ahí toca uno de los puntos, cuando hablamos de violencia obstétrica, y bien lo ha presentado Alejandra, hablamos también de las causas estructurales de la violencia obstétrica, porque, digamos, no estamos señalando con un dedo acusador al personal de salud y que a veces se siente así, pero esto es necesario decirlo, ¿cierto? De mostrar, ¿no?, que ahí hay un reto grande, ¿cierto?, unos desafíos respecto a esto, pero va mucho más allá que señalar con un dedo acusador al personal de salud, porque hay unas causas estructurales de ello. Uno de ellos tiene que ver mucho con la formación médica, ¿cierto? La formación del personal de salud, que es una formación centrada en un ámbito biologicista, mecanicista, antropocentrista, que le da mucho menor peso, ¿cierto?, a otras dimensiones que son importantes reconocer en algo tan importante, tan sublime, tan sagrado como es el parir y el nacer. Es un momento en el que se dice, no solamente nace un niño, nace una mamá y nace un papá también. Es necesario que se reconozca en este proceso, o mejor, es una formación que desconoce las dimensiones emocionales, espirituales, energéticas, culturales que acompañan un evento trascendental como es el parto. Eso es un elemento clave. Otro es que hay un bajo nivel de competencias, un bajo nivel de desarrollo en las competencias culturales del personal de salud. Como señalaba al inicio, estamos en un país multiétnico y cultural, y la carga académica que tiene todos los aspectos relacionados con la antropología, con la salud intercultural, tiene una carga muy baja en de la formación médica, especialmente. En enfermería tenemos muchos más elementos y tenemos un sustento teórico robusto respecto al reconocimiento y el abordaje de los diálogos de saberes y el desarrollo de esta competencia cultural. Y en esa medida allí se dan muchos desencuentros en el marco del proceso de atención, en este caso especialmente el parto. Asimismo, también tenemos un reto grande que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria, porque, digamos, una de las prácticas de parto respetado hace referencia a que la mujer tiene derecho a estar acompañada. Pero si tenemos en una sala de parto 15 mujeres, cada una con su pareja, y se necesita, por ejemplo, hacer tactos vaginales, pues la intimidad de las otras mujeres se va a ver comprometida. Entonces, allí, por ejemplo, se necesita también que la mujer pueda tener
espacios para poder caminar mientras está durante su trabajo de parto. Y en este momento la infraestructura hospitalaria no está pensada para eso. Entonces ahí tenemos unos retos grandes entre cómo garantizo un parto en movimiento, cómo garantizo un parto acompañada y las limitaciones o los espacios muy estrechos que tenemos a nivel de infraestructura hospitalaria. Y finalmente, bueno, no finalmente, hay muchos elementos más, pero entre otros, mejor, en desconocimiento y el bajo protagonismo que se le da al papá. El rol del papá en este proceso, cuando hablamos especialmente de parto, es supremamente importante. Yo creo que una apuesta cuando hablamos, por ejemplo, de disminuir la violencia infantil, parte desde ese momento en cuanto el papá está presente en el momento del parto. El papá es a veces en este proceso un convidado de piedra y el personal de salud no tiene todos los ojos centrados en mamá, está bien, ¿cierto? Pero se desconoce el rol del papá en el proceso del parto. Cuando comencé en el 2016 a trabajar por este tema, encontré una investigación muy bonita de Chile, un programa que se llama Chile Crece Contigo, y esa investigación de país que hicieron en Chile mostraba cómo el papá que está presente en el parto es un hombre que se compromete en toda la crianza, que ha sido una carga muy grande que tenemos las mujeres. Es un papá que acompaña el proceso de alimentación, y claro, le alimenta a la mamá en los primeros días, pero es el papá que también se levanta, que le acomoda la almohada, que le pasa el pañito, que le da un masaje en la espalda mientras ella le está lactando. Y después, ya en la alimentación complementaria, y además el papá está involucrado, es un papá que acompaña también la asistencia, por ejemplo, a la vacunación, a los controles de crecimiento y desarrollo. Mostraba cómo este vínculo padre-hijo es muy fuerte, y también que este dato me parece sumamente importante, que mejora o disminuye mejor la violencia intrafamiliar cuando este papá está viendo cómo esta mujer está pariendo, ve a esa mujer en su grandeza, en su poder que muestra a la mujer en el momento de parir. Entonces, creo que esta parte del desconocimiento del rol del papá es también una de las tareas pendientes dentro de este proceso. Y sin duda, que ha venido emergiendo en los últimos tiempos, tiene que ver con la salud mental también del personal de salud, especialmente en la parte médica, la presión que ellos tienen, este rango de autoridad que tienen, la competencia entre ellos. Bueno, hay muchas situaciones que hay una carga muy grande y una afectación muy grande también de la salud mental de los compañeros médicos. Y ahí yo creo que tenemos una tarea pendiente como sociedad, pero también desde la academia, desde la institucionalidad, de cuidar la salud mental de los profesionales de salud y especialmente del profesional de la medicina. Y otro elemento adicional y no menos importante tiene que ver con la tercerización laboral y la sobrecarga del personal de salud. Cuando no se pagan salarios justos, muchos profesionales de salud tienen 2 y 3 trabajos, llegan a turno después de haber estado 24 horas en otra institución trabajando, o tienen turno mañana y turno noche. Entonces, obviamente, el estrés laboral, el sobreesfuerzo físico que realizan, pues no les va a permitir realmente estar en toda la disposición que implica el acompañar pacientemente un proceso de parir y demás. Muchísimas gracias, porque definitivamente estas son aristas que nos permiten también entender o dimensionar desde qué lugares se aborda. Por supuesto, con esto no queremos ni minimizar alguna de las acciones que haya podido afectar, ni decir que está bien ni que está mal, sino proponer los contextos a través de los cuales se presenta la violencia obstétrica y la violencia gineco-obstétrica, reconociendo tanto los lugares de quien gesta, quien pare, quien nace y quien acompaña este proceso. Y desde allí, por supuesto, pues las aristas y las perspectivas se amplían y nos permiten reconocer aquellos lugares de enunciación. Vamos a una breve pausa aquí en Mujeres Sin Filtro y ya regresamos.
Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy tejiendo conversación alrededor de la violencia obstétrica y ginecobstétrica, procesos a los cuales se ven sometidas las mujeres en la labor de parto, pero que no solamente se consolidan allí, sino que muchas veces las acompañan durante el camino de la gestación. ¿De qué manera se ven afectados los entornos familiares? Cómo el recién nacido también, por supuesto, recibe una gran descarga energética, emocional, física, psíquica, porque su madre no está en condiciones para poder, digamos, lidiar o dar respuesta a los tratos de los que está siendo objeto, pero también como el personal de salud está actuando frente a ello, ha sido parte de la conversación que hemos logrado articular el día de hoy. Como su opinión es muy importante para nosotras, nos vamos rápidamente al @UnivalleCol, porque allí Antiviris nos dice: la violencia obstétrica y ginecológica existe porque la gente lo ve normal, porque es una herramienta de corrección, al igual que la violencia sexual y otros tipos de violencia, y seguirá pasando mientras la sociedad sienta que es oportuno castigar a las mujeres. Cosas interesantes que nos pasaron, por supuesto, al llevar esta conversación a nuestras redes sociales es que el 90% de los comentarios, si no más, son de mujeres que hablan de experiencias alrededor de ello. Algunas enuncian que debería ser una asignatura, otras evidencian que hace parte de la negligencia, otras hablan, por supuesto, del tema de los permisos del nacimiento y la manera en la que se concibe lo natal dentro de nuestra sociedad. Y por supuesto vamos a encontrarnos, y es momento también de que muchos de esos testimonios puedan hacer parte de lo público y de la conversación, pero también es importante revisar que hay unas investigaciones, que hay unos procesos que justamente profesoras como Alejandra, Elisa y muchos otros hombres y mujeres están investigando alrededor de la violencia obstétrica, y hay que preguntarnos también qué está dejando esto. ¿De qué manera estamos logrando tener cada vez más aciertos y estamos logrando tener espacios seguros, empáticos y coherentes para atender y acompañar a quienes paren? Sí, yo creo que ahí es importante señalar que la investigación en América Latina, ¿cierto? La investigación de colegas, amigas, compañeras, los movimientos feministas, digamos, como el logro de poder poner en la agenda como parte de las violencias basadas en género, la violencia obstétrica ha sido uno de los logros más importantes, ¿cierto? Como desde el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, en el que trabajamos Elisa y yo alrededor del tema, además de un montón de otras compañeras, entre ellas profesionales de la salud, parteras, dulas. Creo que hemos hecho un trabajo, no solamente nosotras, sino por supuesto también otras, digamos como desde otras iniciativas, hemos hecho un trabajo sobre poner en la conversación este tema, ¿cierto? Como considerar la violencia obstétrica, la violencia ginecobstétrica como una violencia basada en género, como efectivamente lo comentaba ahí quien estaba participando por redes sociales, pues una violencia que intenta corregir un cuerpo patológico, un cuerpo desregulado, un cuerpo criminal, ¿cierto? Bueno, entonces creo que ha sido una apuesta poner la conversación sobre la violencia obstétrica, ¿cierto? Y hoy estamos invitadas aquí, a este programa, ¿cierto? En otros momentos era impensable hablar en un programa de televisión de violencia obstétrica. Eso es un logro absolutamente importante. La hemos definido en los contextos latinoamericanos, ¿cierto? Como los movimientos feministas y los movimientos que nos ocupamos de esta violencia a lo largo del territorio, digamos como Suramérica, Centroamérica, hemos logrado decir esto existe, y en Colombia, en Chile, en Perú, en Venezuela, en México, se presenta de estos modos, tiene este carácter diferencial, ¿no? Entonces también nos hemos pensado el fenómeno aquí, porque lo que había de investigaciones no era de aquí, ¿no? Yo creo que ahí hay un logro absolutamente importante. Y hemos logrado también que las mujeres, y hemos logrado como mujeres, también posicionar nuestras voces, también empezar a hacer exigibilidad de derechos, empezar a hacer un ejercicio de ciudadanía en relación con la exigencia de nuestros derechos en salud, ¿cierto? Y ahora que mencionábamos las afectaciones a la salud mental, pues también como salidas a esas afectaciones hemos encontrado que, por ejemplo, mujeres se vinculan a los activismos y entonces no todo lo arrasa la violencia obstétrica, ni ninguna violencia arrasa con todo. Siempre queda como un hilito vital del que tirar, ¿cierto? Para
convertirnos en activistas, para hacer un ejercicio ciudadano de mi próximo parto será distinto, ¿cierto? Entonces quedan ahí recursos subjetivos, tirar de esos recursos subjetivos ha sido muy importante y ha sido uno de los logros también. Importante, por supuesto, porque es todo un proceso de reconocimiento, de juntanza, pero también de construirnos a través de la diversidad. No solamente quienes gestan, paren y acompañan, digamos en este caso, acompañan las luchas alrededor de poder lograr entornos cada vez más seguros para las mujeres en términos de la violencia obstétrica. En este caso, profesora Elisa, usted nos ha hablado o nos ha enunciado en varias oportunidades la importancia de reconocer las cosmovisiones que construyen el relato de país. Y por supuesto, es momento también de revisar de qué manera la medicina tradicional dialoga con los saberes tradicionales y ancestrales para poder brindar espacios seguros, no solamente para las mujeres racializadas, sino para todas las mujeres en términos de partos seguros. Sí, sin duda alguna creo que tenemos mucho que aprender de la medicina tradicional, de nuestras comunidades campesinas, indígenas, afro. Y es justamente eso que nos hace falta a nosotros, de poder reconocer esa dimensión emocional, espiritual, energética, de cómo acompañar partos sin el afán que tenemos nosotros desde lo occidental, de ponernos en presencia, de reconocer esa grandeza que hay en ese momento de parir y de nacer, de poder apoyarnos en herramientas de la medicina tradicional que resultan beneficiosas, como por ejemplo todas las técnicas de manteo, de rebozo, que son prácticas de medicina tradicional, con los masajes, con las vaporizaciones que nos ayudan a manejar el dolor durante el trabajo de parto, a resignificar el dolor también. Hay unos elementos bellísimos también, a recuperar el canto, por ejemplo, la danza, como este parto resulta una danza de la vida, ¿no? Todo eso, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar allí. Aquí también señalar, por ejemplo, que esta violencia no se da solamente durante el proceso que nombré, sino también, por ejemplo, en posaborto, tanto y de interrupción voluntaria como del embarazo, como los abortos espontáneos, y como por ejemplo ahí con un baño de asiento la medicina tradicional nos puede ayudar a manejar dolor post-evento obstétrico y muchas herramientas más. Cómo se puede también, por ejemplo, apoyarse con muchas bebidas oxitóxicas que ante ese trabajo, ese diálogo de saberes nos permitiría poder reconocer cómo muchas de esas plantas medicinales podrían cumplir ese papel que tiene la oxitocina sintética, pero también que hay otras plantas medicinales que tendríamos que desaconsejar, y que ese diálogo de saberes nos permitiría a nosotros poder decir, mire, esta agüita aromática sí, pero esta otra no, ¿sí? Y poder hacer un diálogo realmente horizontal que nos permita reconocernos como dos saberes que coexistimos en un mismo territorio, pero que podemos complementarnos y potencializarnos para el cuidado de la vida y hacer de esta, como dice la Organización Mundial de la Salud, una experiencia del parto posible. Sin duda alguna, muy importante poder reconocernos desde las diferencias que nos construyen como país, pero también entender qué cosas podemos llevar al saber de la medicina tradicional desde lo ancestral y qué cosas también podemos enseñar a las prácticas ancestrales para que cada vez, por supuesto, haya menos riesgo dentro de estas prácticas, y así finalmente las grandes beneficiadas sean las mujeres gestantes, las mujeres que paren, los recién nacidos y por supuesto quienes acompañan este proceso. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy abordando la conversación sobre la violencia obstétrica y ginecoobstétrica. Sin duda, este es un programa que nos ha ampliado las perspectivas alrededor de cómo se reproducen distintos factores de violencia en el momento del parto, pero también como hay algunos que acompañan los procesos de gestación, como esto afecta a las familias que reciben a ese recién nacido y a esta madre que ha parido, pero también, por supuesto, cuáles son los compromisos y algunas pequeñas victorias que
que hemos podido establecer desde la investigación académica, desde los procesos territoriales y ancestrales, y que por supuesto es una arista que va abriendo el camino, pero es una conversación que tiene que ahondarse y que tiene por supuesto que incluir cada vez más miradas y amplias voces. Y por eso yo quisiera preguntarle, profesora Elisa, ¿por qué usted coordina la Red Colombiana Parir en Paz? Cuéntenos un poco de cómo ha logrado este programa visibilizar la violencia obstétrica, pero sobre todo contribuir para que cada vez hayan partos más respetuosos en Colombia. Bueno, aquí quiero hacer una anotación especial respecto al nombre de la red. Y este nombre surgió inspirados en una frase de Michel Oden que señala que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y desde la Red Colombiana Parir en Paz, esa es nuestra apuesta, ese es nuestro compromiso. Que esos niños, esas niñas que nazcan, son las bases de la construcción de un país para la paz. Es el compromiso desde la academia de poder generar herramientas en este caso en nuestros profesionales de enfermería, para que ese nacimiento sea empático, sea respetuoso, sea amoroso, sea cuidadoso, ¿cierto? En todas sus formas, y que esos niños que nazcan en estas condiciones son los niños que van a construir las bases de esta tan anhelada paz que los colombianos siempre hemos soñado. Desde aquí entonces hemos desarrollado acciones de la docencia, investigación e interacción social. En primer lugar también con la investigación, ¿cierto? De poder, como decía también Alejandra, en el 2016 que yo realicé la primera investigación sobre violencia obstétrica, este tema no se hablaba, eran muy contadas las investigaciones que habían a nivel de país sobre este tema. Hoy todo el esfuerzo, la lucha que se ha dado desde las organizaciones de mujeres, desde la academia, está haciendo que este tema sea más visible. Pero si vamos a las comunidades y les decimos, los invitamos a que conozcan los resultados de una investigación, pues difícilmente la comunidad va a llegar. Entonces hemos desarrollado intervenciones de espacio público con exposiciones en entornos comunitarios, en la calle, en los parques. Hemos ido a comunidades indígenas, afrocampesinas, a hablar de estos temas, de que la gente conozca, el ciudadano a pie, como se dice, en todos estos entornos, que conozca qué es la violencia obstétrica, pero también y simultáneamente hacemos la promoción de un parto digno, respetado y humanizado. Y ahora tenemos ya esta ley 2244, que es el resultado también de la lucha que hemos dado junto con el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, proceso en el que comenzamos a participar en la construcción del articulado del proyecto de ley. Y ahí viene un tema de incidencia política desde la academia, de cómo desde la investigación se pueden generar herramientas e insumos para la construcción de políticas públicas. Y adicionalmente participamos también en la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, uno de los compromisos del acuerdo de paz que hubo de la zona de Alto Partida Norte del Cauca, donde también dejamos insumos para trabajar sobre estos temas. Adicionalmente, desde la formación de nuestros profesionales de salud, ya queda en el currículo nuestro este tema específico de violencia obstétrica y de parto respetado, y todas las compañeras que trabajamos en esta asignatura damos herramientas para acompañar este momento de una forma que garantice un parto digno, respetado y humanizado. Pues está toda la parte intercultural, pero también dan herramientas de garantizar, por ejemplo, el contacto piel a piel y todo el tema de parto vertical y manejo no farmacológico del dolor, de manera que hay muchas herramientas desde la formación que nuestros egresados llevan para que esto sea posible. Y sin duda también, pues todo lo que tiene que ver con la divulgación, como decía, en este caso de la ley de parto respetado, y pues todo lo que se puede hacer allí, desde fotoreportajes, programas radiales, foros y temas de eventos académicos que nos han permitido pues poder poner esto en la agenda pública y en la agenda de la academia, para que cada vez desarrollemos más acciones y podamos lograr eso que buscamos, que todos los partos y nacimientos sean respetuosos. Qué importante, profe Elisa, porque por supuesto usted ha aportado elementos bien significativos alrededor, no solamente del trabajo que se ha dado reconociendo las características de un país como el nuestro y apostarle a la paz desde el nacimiento respetuoso, sino también la manera en la que a través de esta articulación se abren ventanas para que esta conversación llegue cada vez a más lugares. Y por eso justamente, profe Alejandra, yo quiero preguntarle, usted que también nos contaba hace un rato que esto viene caminando por América Latina, que ha logrado también
hacer alianzas en México y que por supuesto tiene también aliadas importantes en todas partes del mundo. ¿Cómo estamos llevando este conocimiento a más mujeres? Yo creería allí que son las mujeres quienes más han estado cerca de esta conversación, ¿cierto? Como somos las mujeres que decidimos o no gestar, parir, ¿cierto? Ser madres o no, quienes hemos estado conversando alrededor de estos temas históricamente, ¿cierto? Como que somos las mujeres quienes hemos visibilizado, movilizado, son las mujeres quienes se han aproximado al movimiento a contarnos sus relatos, sus experiencias de parto, a decirnos es importante hablar de esto. Digamos que somos las mujeres y también las personas que gestan y paren, personas trans que gestan y paren, quienes hemos puesto, digamos, como la conversación y desde la academia también, pero sobre todo desde los movimientos, organizaciones sociales, quienes hemos ido impulsando y movilizando. Entonces, creo que con quienes queremos conversar es con los tomadores de decisiones, con quienes queremos conversar es con quienes son los responsables de implementar la política y son los responsables de implementar los lineamientos, la resolución 3280 del Ministerio de Salud, la ley 2244 que ya nombraba Eli, quienes viven día a día como las vicisitudes de ser profesionales de la salud en un contexto precarizado, como queremos escuchar también cuáles son las necesidades sensibles de los profesionales en salud, cuáles son las necesidades de formación, cuál es, digamos, como el pacto ético que vamos a hacer por los cuidados, ¿cierto? Por el cuidado de las formas en las que parimos y nacemos en Colombia, o de las formas en las que también se interrumpe un embarazo en Colombia, ¿cierto? Entonces, creo que con las mujeres hemos conversado, les hemos entregado herramientas, ¿cierto? Eli mencionaba algunas y desde el movimiento pues brindamos información, hacemos pedagogía, brindamos asesoría, brindamos escucha también y bueno, tenemos digamos como estas iniciativas, pero creo que con quienes más en este momento, por el momento digamos en el que estamos, con quienes más queremos conversar es con los y las profesionales de la salud, con los chicos y las chicas que se están formando en las distintas ciencias de la salud y que eventualmente tendrán una práctica clínica. Queremos poner en diálogo este saber que hemos ido construyendo, porque también hemos ido construyendo las herramientas que permiten transformar las prácticas, interrogar las prácticas, sensibilizar las prácticas, ¿cierto? Entonces, con quienes más nos interesa es conversar ahora, en este momento, es con las IPS, las EPS, con el Ministerio de Salud, con quienes implementan y digamos como quienes son los garantes de que la implementación de la Ley 2244 se cumpla, y en eso estamos en este momento de la conversación. Bueno, pues muy interesante. Agradecemos por supuesto a la profesora Alejandra, a la profesora Elisa, por poder acompañarnos en este espacio, por permitirnos a través del escenario de la virtualidad y de la compañía presencial quedarnos con elementos importantes que nos ayuden a entender cómo abordar esta discusión, por permitir, por supuesto, que Mujeres Sin Filtro sea una ventana para ampliar las perspectivas de esta conversación y que podamos llegar cada vez a más personas que puedan entender cómo se configura la violencia obstétrica y que sea una lucha conjunta el llegar a partos respetuosos que contribuyan a la consolidación de una sociedad en paz. A ustedes les seguiré leyendo a través del @canal Univalle TV y @canal Univalle Hall. Saben que tenemos una nueva cita en un próximo programa y estaré muy atenta. Nos vemos en un próximo capítulo de Mujeres Sin Filtro.